Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Bienvenidos los que nos visitan hoy por primera vez. Bienvenido, mi amigo. Bienvenido otra vez nuestro hermano Carlos, mi hermana por acá presente. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Esta es casa de oración, es casa del Señor. Y nos gozamos una vez más de presentar la palabra del Señor y de que todos juntos podamos entonces gozarnos en ella, aplicarla a nuestra vida y también compartirla con otros, ¿verdad? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por traernos aquí a tu casa de oración. Gracias por cada hermano presente. Gracias por cada persona que nos visita hoy, Señor, por primera vez. Sé tú bendiciendo sus vidas, Señor. Sé tú tocando sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos ahora que vamos a meditar en tu palabra, que seas tú hablando a nosotros por medio de tu Espíritu Santo y que podamos aplicar a nuestras vidas estas verdades, estas enseñanzas como valores absolutos, Señor, únicos, que nos van a transformar de tal manera que podamos reflejar la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús también permite, Señor, que podamos compartir estas verdades con otros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿De qué hablamos la semana pasada? Del arrepentimiento. Y estamos en la serie de, ¿cómo se llama la serie? Un poquitico más complicadito, pero ¿cómo se llama esa serie? El arte de recordar sin dolor. ¿Será que eso es posible? Preguntaba yo la semana pasada y todos estuvimos de acuerdo. Sí, claro que se puede recordar sin dolor, ¿sí? A pesar de las vicisitudes de la vida, de los ataques del enemigo, de los ataques que tengamos nosotros también con personas que nos hacen oposición y nos hacen guerra realmente. Entonces, ante ese dolor que es físico, emocional y también espiritual, ante ese dolor que sufrimos, ¿será que cuando nosotros recordamos ese episodio, podemos entonces nosotros recordarlo, pero sin que nos duela aquí en el corazón? Sí se puede hacer. A la luz de las Escrituras solo se puede hacer. Y vimos también a la luz de las Escrituras que a pesar de que el mundo predica y dice que también puede recordar sin dolor, no es así. Porque la tristeza, que es falta de arrepentimiento para el que está en el mundo, esa tristeza de verdad que no tiene, el dolor es infinito. Ahí el dolor es infinito, realmente. Entonces los que estamos en Cristo Jesús, sí podemos realmente vencer esa tristeza, esa depresión, eso que ataca a nuestro corazón, físico, emocional y también el espiritual, porque Dios nos perdona. Y ese es el mensaje que traemos hoy. El mensaje de hoy es el perdón. Igualmente, en el perdón yo puedo, cuando perdono, recordar sin dolor. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y la semana que viene vamos a ver la restauración. Nos arrepentimos, pedimos perdón y si en la iglesia, ¿verdad?, estamos en un mismo sentir y he caído, me pongo yo como ejemplo, si he caído, entonces yo espero de ustedes, mis amados hermanos, que restauren mi relación con Él, me ayuden a restaurar mi relación con el Señor. Y esa es la forma en que debemos nosotros amarnos los unos a los otros. Bueno, en el perdón, hermanos queridos, el perdón consiste en perdonar o disculpar a alguien de la culpa por una ofensa o delito. Me disculpo, lo perdono, me hiciste una ofensa, me afectaste, me infringiste dolor, bueno, entonces procedo a perdonar. Esa sería la acción de perdonar. Es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y también el dolor. Eso hace el perdón en nuestras vidas. Es una práctica que Dios quiere que forme parte de nuestro día, de nuestra vida, de nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios perdonador, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de bondad. En ese sentido, Él quiere que usted y yo practiquemos también el perdón. Y Él nos ha dado el ejemplo para que usted y yo perdonemos también. Él no nos ha colocado a nosotros cargas que Él mismo no nos ha dado el ejemplo de hacer. Si Él nos dice a nosotros que perdonemos es porque Él ha perdonado. Si Él nos dice que amemos es porque Él nos ha amado. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y así en todos los mandamientos y en todos los principios, los valores, los preceptos que vemos en la Escritura, Dios es el primero que lo practica. Entonces nosotros debemos seguir lo que Dios dice en su palabra. Y para eso estamos, hermanos, para que sea Dios trabajando en nosotros de tal manera que nosotros podamos reflejar la imagen de Cristo, como estaba diciendo en la oración. Vamos a desarrollar los siguientes puntos. Primero, las razones de la divinidad para perdonar. Dios tiene razones para perdonar. Y de esas razones nosotros también aprendemos a conocerlo a Él. Vamos a desarrollar ese punto. Vamos a ver las dimensiones del perdón. El perdón tiene unas dimensiones. Vamos a ver de qué se trata esas dimensiones del perdón. El proceso bíblico de perdonar y de recibir perdón. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué me dice Dios cómo debo perdonar y cómo debo recibir el perdón? Vamos a ver el ejemplo bíblico de eso. Y luego tenemos las consecuencias de no perdonar y las bendiciones de confesar nuestro pecado ante el Señor. Vamos a ver eso. En ese primer punto de las razones de la divinidad para perdonar, ahí vemos en Génesis 18:26 que Abraham está intercediendo por su sobrino Lot que estaba en Sodoma. Y al interceder él por su sobrino Lot, está intercediendo también por toda la ciudad que estaba totalmente perdida en lascivia, en idolatría, en pecados sexuales. De verdad que sí, ahí había un desenfreno totalmente, hacían lo malo ante los ojos de Dios. Y fíjense que cuando él está intercediendo por su sobrino, él le está diciendo a Dios, o sea, si hay un justo allí, si hay tanto justo, primero comienza con 50, como se ve allí, luego comienza con 10 y bueno, hasta que llega a 1. Y Dios siempre le decía, mira lo que le decía, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Entonces el Señor perdona por amor. Él perdona por amor al pecador realmente, al justo. Porque fíjense que la demanda que está haciendo Abraham es hacia el justo. Si hallare en Sodoma 50 justos, dice. Si hallare algún justo allí, entonces yo los perdonaré a ellos. Entonces, ahí vamos aprendiendo de Dios. Entonces Dios perdona al justo por amor. También vemos en el Salmo 86:5 que Dios perdona por su misericordia. No nos vamos a estar deteniendo en todos los versículos porque son varios. Lo que quiero es que veamos cuáles son las razones específicas de por qué Dios perdona, cómo Él procede a perdonar. Ya vimos que perdona por amor al justo. Aquí en este Salmo vemos que perdona por su misericordia. En 2 de Crónicas 7:14, que es un versículo muy conocido, allí vemos que Él perdona ahí dice, cuando su pueblo se humilla, ¿verdad? Y busca el rostro de Dios, entonces Él perdona, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios perdona cuando el pueblo se humilla, cuando el pueblo ora, cuando el pueblo ruega a Él y vuelve su rostro hacia Dios. Entonces Dios allí perdona. Dios también perdona por el amor a su propio nombre. Y así mismo, en el Salmo 25:11 está eso. Dios perdona por amor a sí mismo. ¿Por qué perdona por amor a sí mismo? Porque Él es santo, porque Él es puro y porque Él es perdonador. Si vamos al fruto del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, que es las características de la divinidad en su espíritu como esencia, entonces Él en su misericordia perdona por su propio nombre a todo aquel que transgrede. Por amor a sí mismo perdona. Y fíjense que no está buscando condiciones. Cuando habla de la misericordia, no está buscando condiciones. Es por su plena misericordia y amor que Él perdona. También perdona cuando confesamos nuestros pecados. En el Salmo 32:5 podemos ver eso y también en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Isaías 55:7
Él perdona cuando el impío deja su mal camino, cuando el impío se arrepiente. Veíamos el arrepentimiento la semana pasada. Cuando el impío se arrepiente y deja ese mal camino, entonces Dios le perdona. Y Dios perdona también al arrepentido. En Jeremías 36:3 podríamos vincular esos dos versículos directamente. Él perdona al que se arrepiente realmente. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de conducta. Veíamos eso la semana pasada. Tiene que ver con no volver atrás. Tiene que ver con que dejar completamente ese pasado y seguir adelante. Bueno, cuando eso sucede en nuestras vidas, Dios perdona. Y también Él perdona por nosotros depositar la fe en Jesucristo. Cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, dice la palabra que Él perdona. Eso lo dice el mismo Jesús en Hechos 26:18. Hechos 20, vamos a leerlo. Mire cómo dice el Señor Jesucristo. Aquí está Pablo citando lo que le dijo Jesús cuando tuvo la conversión. Cuando el Señor se le presentó ahí en camino a Damasco. Le dice el Señor, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por la fe que nosotros vayamos a depositar en el Señor Jesucristo, Él nos perdona y nos da salvación y nos da vida eterna. En Santiago 5:15, allí nos dice la palabra que la oración de fe también nos proporciona perdón de parte de Dios. Cuando oramos con fe al Señor, Él sana nuestras enfermedades y también dice la palabra que perdona nuestras transgresiones. Pero hay un pasaje de las Escrituras que me llamó muchísimo la atención. Porque aquí en todas estas razones que hemos visto hasta ahora, hemos visto que hay una especie de interacción. Bueno, que el primero que vimos dice por amor al justo. Pero este pasaje de las Escrituras me llama aún más la atención porque no tiene que ver con los justos. Y es la palabra que el Señor dice allí en la cruz del Calvario, cuando lo están clavando allí en la cruz. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muéstrame un momentico así el flyer de la predicación de esta mañana. Allí pueden ver, mire, una mano ensangrentada y otra mano así con un puño cerrado que tiene un clavo y obviamente en la otra debe estar el martillo. Pácata, pácata. Y cómo tú puedes decir, alguien haciéndote eso, cómo tú puedes pronunciar esas palabras. Ahí no estamos hablando de justo, ¿sabes? Ahí es por amor al pecador, hermano. Por amor al pecador dice esas palabras el Señor. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todo aquel que está en Cristo Jesús, nosotros que estamos en Cristo Jesús, también tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que no la hemos desarrollado todavía. Y si alguno la ha desarrollado, gloria a Dios. Y si no la hemos desarrollado, vamos a desarrollarla. Que nosotros también seamos capaces de decir eso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí lo podemos hacer. Hay un ejemplo en las Escrituras que alguien lo hizo. El caso de de Esteban. Esteban, cuando estaba siendo lapidado, también dijo eso. Señor, no le tomes en cuenta esto que están haciendo. Y dice la palabra que durmió. Es decir, que murió en ese momento. Si Esteban lo pudo hacer, si el Señor Jesucristo lo pudo decir, ¿por qué usted y yo no lo podemos hacer? Aprendamos de las razones que Dios mismo usa para perdonar. Aprendamos de esas razones y apliquémoslas a nuestras vidas para perdonarnos los unos a los otros. Necesitamos conocer más a Dios. Mientras más usted conozca a Dios, más usted va a tener una vida piadosa. Aplique las verdades bíblicas a su vida. Que sea usted un testimonio de vida para que todo aquel que vea pueda entonces también conocer a Cristo. Pueda conocer a Dios por medio de usted. ¿Usted cree que es posible? Amén. Gloria al Señor. Bueno, allí nos vamos entonces al segundo punto que hemos aprendido hasta ahora.
que Dios perdona por amor a los justos, por amor a su nombre, por amor a sí mismo, por su misericordia, por el pueblo cuando busca su rostro. Hemos visto que también cuando el impío se convierte de sus malos caminos, Él también lo perdona. Vimos también que cuando la persona se arrepiente, Dios le perdona. Cuando hace la oración de fe, cuando deposita su fe en el Señor Jesucristo, y Dios perdona también al pecador. Ahora vamos a ver las dimensiones del perdón. Vamos a buscar Lucas 7, del 36 al 43. Lucas 7 del 36 al 43. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en la casa del fariseo, sentándose a la mesa, o sentóse a la mesa, dice allí. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento, y estando detrás de sus pies, comenzó llorando a rogar con lágrimas sus pies, y los limpiaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con ungüento. Y como vio esto el fariseo que le había convidado, habló entre sí diciendo: si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos de qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Y respondió Simón, dijo: pienso que aquel al cual perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Es decir, que el Señor, en la dimensión del perdón, la muestra que usted hace de amor por el perdón recibido depende, o es directamente proporcional, podríamos decir en términos matemáticos, es directamente proporcional a cómo usted recibe ese perdón. Si usted recibe perdón, vamos a decir, recibió al Señor Jesucristo, pero todavía se cree justo, entonces es muy probable que cuando usted vaya a hacer manifiesta sus obras de amor a otras personas, no sea con tanta pasión. Pero si usted se siente redimido, ¿verdad? Que lo sacaron de allá del fondo, de lo más profundo de las tinieblas, y lo levantaron, su muestra de amor va a ser intensa. Cuando recibimos a Jesucristo así con tanta emoción, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Hablarles a todos de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Y le decimos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos los que nos conocen: mira lo que hizo Jesús en mi vida, mira cómo me ha transformado, mira, también lo puede hacer contigo. Esa es una muestra de amor. Entonces pudiésemos hablar de las dimensiones del perdón, digamos que se manifiesta con la muestra de amor que hacemos. Esa mujer pecadora que allí vemos, ella se sentía, bueno, la peor de las peores. Pecadora, a lo mejor era una prostituta, no dice exactamente la escritura, a lo mejor era una prostituta, una adúltera. Y esa mujer se sentía tan amada por Dios, por Jesús, que ese frasco de alabastro que es tan costoso, que sería el costo como de un año de trabajo, prácticamente lo que vale ese frasco, ella derramó ese frasco completamente en los pies de Jesús y lo enjugó con sus propios cabellos y con sus lágrimas. Qué muestra de amor tan grande, ¿no? La muestra de amor también de la que nosotros hablamos a veces en las ofrendas de la viudita que echa las 2 blancas en el alfolí. Era todo lo que tenía ella. Eso es una gran muestra de amor también. Entonces, la muestra de amor es directamente proporcional al perdón que hemos recibido. ¿Sí? El proceso bíblico para perdonar, mis amados hermanos, para perdonar y recibir perdón. Así como Dios ama al pecador, también nos dice que nosotros debemos amar también al pecador. Que nosotros debemos amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Busquemos Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Ese era el fundamento que manejaban los judíos de la misma ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero a tu enemigo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a aborrecer. Ojo por ojo, diente por diente. Si me dan, le doy. Ese era el pensamiento. Luego en el 44 dice el Señor, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cosa difícil de hacer, ¿sabe? Qué difícil es que oremos por nuestros enemigos, que lo perdonemos, que velemos por el bienestar de ellos. Es casi que incongruente. Nos cuesta hacerlo. Pero el Señor dice que debemos hacerlo. Y partiendo de este principio es que usted puede perdonar realmente. Cuando usted empieza a orar por sus enemigos. A lo mejor en el momento de la ira, porque digamos así, que usted está molesto, está enojado porque le hicieron daño, en ese preciso momento quizás no vaya usted a orar, pero hágalo. Doble sus fuerzas y pídale al Señor, Señor, no le tomes en cuenta esto que ha hecho conmigo. Señor, perdono esa ofensa contra esta persona. Ten misericordia de él. Misericordia es que no reciba lo que merece. Ten misericordia de él. ¿Cómo cuesta hacer eso? Si el Señor lo hizo en la cruz, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Él está diciendo que debemos entonces perdonar, orar y tener misericordia entonces de la persona que nos ataca. El principio del perdón es el arrepentimiento, lo decíamos la semana pasada. Y en el proceso también del perdón se da que nosotros vamos también a ver en aquel que nos ha agredido para perdonarlo, que también se haya arrepentido. En este caso nos está diciendo el Señor que no. O sea, directamente usted perdona, sea lo que sea, y ora por la persona. Pero también la Biblia nos dice que aquel que muestra arrepentimiento, nosotros debemos perdonarlo. Eso está en Lucas 17, 3 y 4. Practiquemos el perdón, hermanos. Mira por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, reprendedle. Y si se arrepintiere, si tu hermano se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día se volviere a ti diciendo, pésame o me arrepiento, perdónale. Si tu hermano se arrepiente 70 veces 7, le dijo a Pedro, 70 veces 7 debes perdonarlo entonces. Ahora, vayamos un momentico al versículo anterior, al 3. Ahí dice, si pecare contra ti tu hermano, fíjate ese verbo que dice allí, repréndele. ¿Qué significa eso de repréndele? Usted le va a dar unos azotes allá a su hermano, va a sacar la correa y le va a pegar. Eso significa, es parte del proceso de restauración que vamos a hablar la semana que viene, ese repréndele. Ese repréndele significa que usted debe sentarse con su hermano y explicarle cómo él ha causado dolor a usted, física, emocionalmente, sea cual sea el dolor que su hermano le haya infligido. Es bueno que usted se siente con la persona y lo hable. No debemos dejar pasar tampoco el pecado, hermano. No podemos hacernos de la vista gorda. Así como el meme ese, ya no aguanto más. Ese ya no aguanto más. Siéntese allí con su hermano y hable lo que sucedió. Vamos a ver el método bíblico. Mateo 18, 15 al 17. Vamos a ver el método bíblico. ¿Qué nos dice el Señor que debemos hacer? Repréndele. Estamos hablando del repréndele, ¿verdad? Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. Y luego el 17.
Y si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Ese étnico es gentil. ¿Esa qué versión estamos leyendo? Ah, Reina Valera actual. Bueno, ese étnico es gentil, pues. ¿Qué era un gentil para el judío? Un extranjero con el cual no tenían ningún tipo de relación. Así de simple. Mire, hermano, ¿qué pasa actualmente? Hay muchas mujeres que son víctimas de los maridos, de los esposos o del cónyuge. Y le pegan una y otra vez y están allí como una perita de boxeo. Y si no la hieren emocionalmente, la gritan, la maltratan, no la tratan como vaso frágil. Es muy común eso en nuestra sociedad que suceda. Y la Biblia dice que te debes reunir, o sea que ella se tiene que reunir con él. Y si habla y él no entra en razón, entonces dice que busque un testigo. Podrían ser los hijos, podrían ser los padres del esposo, podrían ser los padres de ella, podrían ser un amigo, una amiga. Busquen un testigo, que sepan la situación y entonces aboguen, ¿verdad? Para que entre en razón el hombre, para decir se arrepiente. Bueno, pero si el hombre no se arrepiente, dice que lo lleve a la iglesia, aquí en el método bíblico. Si en dado caso no estamos hablando de un creyente, ya estamos hablando de términos judiciales y legales. O sea, le toca denunciarlo. ¿Por qué? Porque ese hombre puede llegar a matarla. Porque ese hombre puede llegar a hacerle daño. Y ha pasado muchísimos femicidios en este mundo. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas para de una vez frenar eso. Y si es así con nuestras hermanas en la iglesia o con personas cristianas que usted conoce, la recomendación es, hermano, que lo deje. Después de que haya pasado por todo esto, déjelo, porque si ese hombre no se arrepiente, no se va a arrepentir. Eso sí, perdónelo. Una cosa, no confundamos el perdón con la justicia, ojo. No confundamos, escuche bien, no confunda el perdón con la justicia. Una cosa es que perdonemos y otra cosa es que se aplique la justicia. Y otra cosa es el restablecimiento de la confianza, porque Dios nos llama a perdonar. Pero si seguimos entonces siendo afectados y nos siguen haciendo daño todo el tiempo, no somos mezquinos, hermano. Masoquistas, perdón, no somos masoquistas. Entonces, como no somos masoquistas, entonces apártese de esa persona para que no le siga infringiendo dolor, no le siga haciendo daño, pero usted perdónelo y ore por esa persona. Ore al Señor para que el Señor tenga misericordia de esa persona, para que esa persona proceda al arrepentimiento. Ese es el verdadero amor, que usted ore por esa persona y busque la forma de restaurarlo. Vamos a hablar de eso la semana que viene. Mira que lo que estoy diciendo es bíblico. No lo estoy diciendo porque yo creo que sea así. Es porque la Biblia lo dice, hermano. Efesios 4:32. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Te está llamando a perdonar, a ser misericordioso, a ser bondadoso, no rencoroso, ni todo el tiempo recordando con dolor lo que te hicieron. Mira lo que me hizo y llorando aquí, llorando allá y deprimido y triste. No, levántate, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a seguir ahí en ese círculo de dolor, ahí sufriendo por lo que pasó? Pídele a Dios allí que trabaje en tu corazón y que te ayude a perdonar. Es un proceso. Y como es un proceso, sabemos que no es así, de la noche a la mañana que nosotros vamos a perdonar. Entonces, como es un proceso, pídele a Dios una y otra vez, sigue orando intensamente. Busquemos Colosenses 3:13. Mira, aquí lo dice un poco más específico. Mira lo que dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aún así, usted tenga queja contra su hermano por lo que le está haciendo, tiene ese dolor ahí presente, aún así debe perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, hermano. Entonces el perdonar, hermano, no es negociable. El perdonar tiene que ser una realidad en su vida. Debe practicarlo, no puede dejar de hacerlo. Todo el tiempo tiene que hacerlo, hermano.
Y si hay alguno que tiene todavía en su corazón resentimiento contra alguien conocido, libérese de eso. Este es el momento. Pídele al Señor que lo limpie. Pídele al Señor que quite ese dolor de su corazón y que le ayude a perdonar. Y que en la misericordia del Señor usted pida misericordia por esa persona. Consecuencias del no perdonar. Primero debemos saber que existe el pecado imperdonable. Hay un pecado que es imperdonable. Hay algo que si el Señor, mira, te puedo perdonar todo, pero esto específicamente no. Y ese es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3, 28 y 29. Mira cómo lo dice el Señor. Y ya vamos a decir que es el pecado imperdonable. ¿De qué se trata? Vamos a explicarlo. Yo creo que él lo había explicado antes, pero vamos a volverlo a explicar ahorita. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Qué es eso de blasfemar contra el Espíritu Santo? Bueno, cuando nos han predicado, antes de nosotros haber llegado a los pies de Cristo, y nos predicaban, era el Espíritu Santo tocando la puerta de su corazón. Cuando usted rechaza al Espíritu Santo y no deja que Cristo entre a su corazón, y no es sellado usted en ese momento por el Espíritu Santo, es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es un rechazo. El no recibir a Cristo en su corazón es blasfemar contra el Espíritu Santo. Aquellos que no han recibido a Cristo son blasfemos contra el Espíritu Santo. Esos están en una condición de condenado. Mientras no se arrepientan, están en la condición de condenado porque son blasfemos contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué blasfemo contra el Espíritu Santo? El rechazar a Dios es decir que Dios no existe. El rechazar a Dios es decir que usted no necesita a Dios. El rechazar a Dios significa que usted no de ninguna manera va a tener una vida conforme a lo que Dios ha designado en su palabra. De ninguna manera. Usted dice, yo voy a vivir mi vida como me dé la gana, mientras no reciba a Cristo. Cuando usted reciba a Cristo, entonces es sellado por el Espíritu Santo. Y ya ese pecado no se le toma en cuenta, porque ya usted ha pasado de muerte a vida. El que se vaya de este mundo sin haber recibido a Cristo es un blasfemo del Espíritu Santo y no se le va a perdonar, ni en esta vida ni en la venidera, ni en este siglo, dice el Señor, ni en este siglo ni en el siglo venidero. Ahora bien, en ese sentido, ya entendiendo que ese es el único pecado imperdonable y estamos hablando entonces de las consecuencias de no perdonar. ¿Qué pasa cuando una persona no perdona? Hay resentimiento en su corazón, hay dolor, hay amargura, hay tristeza, no, se aísla de los demás, no quiere compartir con nadie. Si alguien viene, está a la defensiva todo el tiempo, si alguien viene y le dice algo, le trata con rabia, le trata así de una manera hostil. Vamos a ver Marcos 11, 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, vamos a ver la consecuencia, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es decir, si nosotros no tenemos la capacidad de perdonar a todos, o sea, no hay un subgrupo, si no tenemos la capacidad de perdonar a todos los que nos ofenden y nos atacan, igualmente cuando vayamos allá a la presencia de Dios, eso nos va a arrojar pérdida. Y Él no nos va a perdonar por eso. Tenemos que perdonar todo. ¿Es fácil? Yo creo que no. Pero hay que hacerlo. Y sabe que hay que hacerlo con amor, porque también está en que, bueno, sí, yo te perdono, pero después le está tendiendo ahí la zancadilla, le está poniendo, busca de vengarse. La venganza es del Señor, no es de nosotros.
Eso no es perdonar. Entonces perdonamos nada más con la boca, pero ¿y en el corazón qué pasa? Dios sí lee nuestro corazón. Entonces Él sí sabe si perdonamos o no perdonamos. Y esto que lo estoy diciendo también para mí, no solo para ustedes, también para mí, hermano. La palabra de Dios es así viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y también a nosotros los pastores, a los predicadores, a toditos nos toca la palabra. Entonces hay que aplicarla realmente. Y en amor, no solamente, no como una religión. Al hacerlo sin amor es como hacerlo como una religión. No, yo vivo una religión con el Señor y entonces yo practico el perdón, nada más porque Dios lo dice. No, lo tengo que hacer con el corazón, con misericordia verdadera. Las bendiciones de las confesiones de los pecados, hablábamos de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa también que no necesitamos un intermediario. No tenemos que ir a donde el pastor o a donde el cura o a donde alguien que sea juez para entonces pedir perdón, sino que directamente a la presencia de Dios usted pide perdón por eso. Ahora, si usted tiene cuentas con un hermano, con alguien fuera, vaya y pida perdón a esa persona. A veces cuesta más eso. Allí cuesta más. Cuando uno hace daño y entonces reconocer el error, proceder al arrepentimiento y dar la cara y decir, mira, sí fui yo el que hice esto. Sí fui yo el agresor. Eso cuesta bastante. Y no creamos nosotros que solamente por ir a la presencia de Dios arrepentidos y pidiéndole perdón a Él y tenemos cuentas con otro, no crea que Dios le va a perdonar, hermano. Tiene que ir primero con la persona a la cual le afectó y luego vaya a la presencia de Dios. Pídale al Señor también que le dé fortaleza. Bueno, puede hacer eso primero. Señor, dame la fortaleza, dame la valentía, dame el denuedo para poder hablar con mi hermano, porque le voy a pedir perdón. Pon eso en mi corazón, Señor, y que no sienta temor. No importa lo que vaya a decir mi hermano, porque a lo mejor el hermano o el conocido no te da el perdón. No te preocupes si no te da el perdón. Dios sí te perdona, pero tienes que hacerlo, tienes que dar la cara. No deje de dar la cara. Vaya hasta allá, pida perdón a su hermano y Dios lo va a perdonar, que es lo más importante. Pero usted lo hizo de corazón. Las promesas divinas de la confesión del pecado, Isaías 38:17 dice que Dios echa a sus espaldas nuestras transgresiones, nuestros errores, lo echa a sus espaldas. ¿Qué significa eso, echar a sus espaldas? Así como que de repente usted va caminando y entonces está un bote de basura allá atrás y tiene un papelito así en la mano y lo tira y ahí ya se olvidó del papelito que tenía porque cayó en la basura. Algo así hace Dios también con los pecados de nosotros. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Él, entonces Él echa los pecados a las espaldas, a sus espaldas. Isaías 43:25 dice que Él no se acuerda de mi pecado. Cuando yo confieso el pecado a mi Dios, Él dice ahí en su palabra que Él no se va a acordar más de eso. Ya, borrón y cuenta nueva. Te arrepentiste de corazón, confesaste tu pecado ante el Señor, Él no se va a acordar de eso. En Isaías 44:22, Él dice que deshace nuestros pecados como la niebla. Así como que se disipa, se desmenuza cuando usted confiesa su pecado. Y cuando usted confiesa su pecado al Señor, usted siente que ha soltado ese peso tan grande que tenía. Ya confesé mi pecado, ya, Señor. Y ahora estoy livianito y entonces el Señor mi pecado lo disipa así como la niebla. En Miqueas 7:19 dice que Él echa nuestros pecados, nuestras transgresiones también allá en el fondo del mar. Por eso es que el fondo del mar, hay algunas partes que no se le conoce fondo, ¿no? Porque allá están los pecados suyos y los míos, que hemos confesado a Dios, allá en el fondo del mar. Y ya por último, para finalizar, Isaías 1:18, vamos a leer Isaías 1:18, aquí habla de los pecados emblanquecidos. Mira lo que dice el Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, que es el carmesí así escandaloso, ¿verdad? Vendrá a ser como blanca lana. Confiesa tu pecado, hermano.
confiesa al Señor y empieza a practicar una vida de perdón. Si aquí hay alguna persona, escuche bien, Dios está ahí tocando la puerta de tu corazón. Si en tu corazón hay rencores, hay rencillas, hay falta de perdón, si en tu corazón todavía no has dejado que el Espíritu Santo entre, que está allí tocando la puerta de tu corazón, no sigas siendo un blasfemo contra el Espíritu Santo. Recibe a Cristo en este momento. Si tú quieres recibir a Cristo en este momento, estás escuchando la voz de Dios, levanta tu mano y pídele a Él que venga a morar a tu corazón. Aquí hay alguno que quiere recibir a Cristo, que quiere pedir a Cristo que perdone sus pecados, que le haga una nueva criatura. Si es así, levante su mano ahorita, en este momento. Y si no, significa entonces que ya todos hemos recibido a Cristo. Y si hay alguno que aún no lo ha recibido, no lo postergue. Vaya allí a solas en su casa y pídale a Dios que le restaure. Pídale a Dios que le perdone. Pídale a Dios que le haga una nueva criatura. Reciba a Cristo en su corazón. También puede pedirle a algún hermano que le ayude a hacer esa oración. Por medio de una oración lo puede hacer. Dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres allí en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, salvo de la condenación eterna. Entonces no postergues la salvación. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Aprendemos de ti, Señor, por las razones que tú usas para perdonar. Pero la razón más sublime y maravillosa que encontramos es que tú amas al pecador. Ayúdanos también a nosotros a amar al pecador. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida piadosa, misericordiosa, Señor, ante todo aquel que nos ataca, Señor. Y ten misericordia, Señor, de ellos, para que también procedan al arrepentimiento. Que seas tú obrando en medio nuestro, de tal manera que puedan ver a tu Hijo Jesús. Y así podamos ser testigos de ti, por medio de las obras que tú pones en nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Señor, y ayúdalos a tener una vida con propósito. Lo que tú, Señor, desde antes de la fundación del mundo tienes determinado para ellos, que sea una realidad en su vida hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga.